Qué bueno estar acá. Muy bien, vamos a leer una porción de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Hay tanto que hablar de la santidad, hermano Fernando. Y es lo que a muchos no les gusta. Cuando se habla de la santidad, a algunos les cuesta. Dicen, me dan ganas de irme porque lo que menos hago es santificarme. Pero es lo que regularmente, hermano, está llena la Biblia. Casi todo el Nuevo Testamento habla de la santidad. ¿Y qué podemos decir del Nuevo Testamento? Donde Dios se personifica a través de Jesucristo. Cuando hablamos de Dios en el Antiguo Testamento, mi hermano Fernando leyó algunos versículos donde Dios demanda diciéndose santos, porque yo soy santo. Hay gente en el mundo, cuando les hablamos de Dios, nos dicen, ¿han visto de esa Dios? Para que nos hablen de qué les hacías, ay, por aquí, por allá. ¿Lo han visto? Y la verdad es que cuando hablamos del Dios del Antiguo Testamento, lo hacemos por la fe que ha puesto en nosotros. De otra manera, ¿cómo podríamos creer en alguien que en realidad solo podemos leerlo? Que los profetas escribieron. Y él manda diciendo, sé santos porque yo soy santo. ¿Y cómo podemos comprobar que él es santo para que demande? Pues para que lleguemos a conocerlo, cómo es él y su tremenda santidad se personificó en Jesucristo, en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces allí es donde llegamos a ver que en realidad Dios es santo y que por ello demanda a aquellos que hemos llegado a creer en Él que tenemos que ser santos. ¿Ya? Los del Antiguo Testamento, mi hermano leyó y mencionó la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y Dios se manifestó en diferentes formas, como por la nube que cubría en el día del sol para que no se quemaran los israelitas camino en el desierto hacia Canaán. Esa misma nube que por la noche se convertía en una lumbrera para que no tropezaran, para que las fieras salvajes no dañaran al pueblo. O sea, Dios se dio a conocer por estos medios. Dice que también la roca que brotó agua. Pero de alguna u otra manera Dios siempre le hizo saber a Israel de que era Dios. Y le habló a Moisés de una manera personal. Y Moisés trasladaba lo que oía de Dios. En alguna ocasión, Moisés le dijo, Señor, yo quiero conocerte, quiero ver tu rostro. Pero Dios le hizo saber que si lo miraba, difícilmente podría sobrevivir. Pero te voy a dar la oportunidad, por lo menos, que me mires mis espaldas.
y lo vio por la parte de atrás. El Señor pasó. Pero cuando ya iba dándole la espalda, entonces Moisés logró conocer sus espaldas, pero no su rostro. ¿Ya? Pero qué importante, hermanos, es poder ver a Dios a través de Jesucristo. Ahí se personificó Dios. Y cuando uno mira la trayectoria de Cristo, su ministerio, hermano, qué tipo, qué personaje para mostrar una santidad perfecta. Con razón, en el Antiguo Testamento, Dios demandó, exigió que el pueblo de Israel, al cual había apartado, al cual había elegido para poner su nombre ahí, y lo escogió como su especial tesoro, Dios le dijo que fueran santos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido como nosotros ahora, la iglesia. Israel había sido llamado y escogido para representar la santidad de Dios. Por eso es que a Dios le dolió cuando, lo que decía el hermano, cuando Moisés tarda en el monte Sinaí esos 40 días y el pueblo se convierte en idólatra haciéndose aquel ídolo. Lógico, porque ya Israel había salido ¿de dónde? Ya había salido de Egipto y no estaba en Egipto. Ya Dios lo había liberado. Nosotros, de la misma manera, desde el momento que usted oyó la palabra, oyó el evangelio, hermano, siendo inconverso, siendo idólatra, viviendo en las tinieblas, atrapado por las garras del diablo, y que solo la pura misericordia de Dios era la única que podía liberarlo y darnos una vida diferente, la cual gozamos y disfrutamos el día de hoy. Oyendo la palabra, y como difícilmente uno por su propia cuenta se decide a tomar la decisión, valga la redundancia, de aceptar a Cristo, entonces mandó al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hiciera el trabajo de quebrantar, redarguir y convencernos de pecado. De otra manera, nunca hubiéramos llegado a lo que somos ahora. Nunca. El Evangelio de San Juan 1:11 en adelante dice: mas a todos los que le recibieron, los que reconocieron a Jesucristo, se les dio ¿qué? La potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero para ello tuvimos que haber oído el Evangelio. Para ello tuvimos que haber sido tocados, quebrantados y redarguidos del pecado por el Espíritu Santo. De otra manera, usted saber por dónde anduviera. Parrandeando, chupando, mujereando. ¿Qué señor? Esa vida del mundo, esa vida de pecado, esa vida de esclavitud en las tinieblas, hermano, la cual vemos a la gente cómo vive. Si estamos nosotros acá, hermano, convertidos en una nueva criatura, ha sido por la misericordia de Dios. Por eso es que somos llamados a vivir una vida de santidad, porque ya hemos sido apartados y escogidos por la misericordia de Dios. No podemos ya, siendo hijos de Dios, seguir viviendo una vida en tinieblas, de esclavitud o en pecado. Somos llamados. Porque Dios puso su nombre ya en nosotros para que nosotros revelemos la gracia, la imagen y la misericordia de Cristo hacia el mundo que todavía anda en tinieblas. Si no mantenemos una vida de santidad, de apartamiento del mundo, no podemos atraer otra alma a los pies de Cristo. No podemos. Yo hay veces en mis predicaciones, en algunas ocasiones, yo les digo: hermanos y hermanas, hombres y mujeres,
cuando piensen ir a evangelizar y no están viviendo bien con Dios, no están consagrados para Dios, mejor no vaya. No vaya. No vaya, porque cuando uno vive un evangelio infiel, cuando uno vive un evangelio, acepten esta palabra, mediocre. Cuando vivimos un evangelio, como decimos chapinamente allá en Guatemala, chueco, que tenemos un pie en la iglesia y el otro pie ¿en dónde? En el mundo. O somos o no somos, ¿verdad? Pero cuando nos disponemos a poner los dos pies en el evangelio, eso me está indicando que yo soy una persona sabia y responsable, de que como hijo de Dios debo de ser santo, porque el mundo necesita ver santidad de Dios en el creyente para que sepan de que el evangelio tiene poder de transformación, tiene poder de cambio. El evangelio, hermano, como el apóstol Pablo lo declaró, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el evangelio, hermano, es de veras que delicado. Qué bueno es ver a Dios ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Cristo personificado. Desde que amanecía y empezaba su ministerio, qué santidad la de Él. Por eso, de lo que le estoy hablando es lo que tengo escrito, de los versículos. En los evangelios, en algunos de ellos dice la Biblia que el Señor escogió ¿a cuántos? ¿De discípulos? A 12. Dice que escogió a 12, ¿para qué? La Biblia dice, ¿para qué los escogió? Bueno, tenemos diferentes opiniones, pero San Marcos da una declaración muy bonita, muy acertada. Dice la Biblia que el Señor escogió a 12 para que estuvieran con Él. ¿Ya? Eso fue el principio. Escogió a 12 para que estuvieran con Él. No para que lo ayudaran a predicar, aunque más tarde Él lo mandó. No los escogió para que le mantuvieran el alimento, que le proveyeran la comida. No, sino para que estuvieran con Él. Él quería una compañía a su lado. Ahora, ¿cuál era la finalidad? No se podía enviar inmediatamente a alguien a testificar y a predicar del poder de Cristo y de la santidad de Dios si antes no se daban cuenta con quién estaban. Yo creo, hermano, que el Señor Jesucristo, mientras estuvo los discípulos con Él, les enseñó muchas cosas, entre ellas hasta caminar, hasta hablar, hasta saber escuchar, hasta saber conversar.
Una instrucción extraordinaria. Extraordinaria. Pero sucede que en el recorrido del ministerio de Cristo con sus discípulos, hermanos, porque los lleva para que estén con Él, para que miren, para que observen, para que se den cuenta, para que oigan cuál era su actitud, cuál era su manera de actuar de nuestro amado Jesús. Cómo era su intervención contra aquellos que le ponían obstáculos, trampas, tentaciones. Los instruyó de una manera espectacular, pero sobre todo que aprendieran a ser como Él. ¿Ya? A ser como Él. Por eso es que dice, escogió a 12 para que estuvieran con Él. ¿Ya? Para que no se les pasara por alto. ¿Qué importante es que también nosotros, hermano, el Señor nos ha llamado y escogido para que estemos con Él? Ya. Para que estemos con Él. Cada vez que usted viene al culto, cada vez que se congrega, usted está con Él. Usted ora, ayuna, lee la Biblia, está con Él. Lamentablemente, repito algo que mencionó el hermano, hay muchos evangélicos que la prioridad ya no es Cristo. Entonces, por eso la vida espiritual de ellos es deficiente. Deficiente, las prioridades son otras. Les llevo a leer una porción o dos para empezar. Levítico capítulo 11. Levítico, vamos a ver, capítulo 11, verso 45. ¿Ya lo tienen? Dice así: porque yo soy ¿qué? Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para haceros ¿qué? Por Dios, o vuestro Dios, como dice la versión que usted tiene. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Vaya conmigo al capítulo 20. Vaya conmigo al capítulo 20. Versículo 7. Algo similar. Dice mi Biblia: santificaos pues. Oiga, porque ya los sacó de Egipto. Ya los sacó de Egipto. Ya los adoptó. Ya. Van a ser sus representantes. Van a ser sus representantes. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Mira, hermano, yo sé, la iglesia evangélica, la iglesia de Jesucristo, por supuesto, a la que aspira un día ser levantado cuando Cristo venga. Yo aspiro irme con Él, créamelo. Créamelo. Yo sueño irme con Él. Yo no sé si usted sueña, pero yo sueño, hermano. Algunos tal vez dirán, bueno, porque él ya está viejo, ya se quiere ir, pero yo todavía estoy muchacho.
Pero a cómo está el mundo, hermano. A cómo está la situación de esta tierra. Y esto es para que, hermano, ya cambiemos de lugar. Bueno, algunos porque aman mucho los dólares, ¿verdad? Y ni modo, no quieren dejar su carrazo que tienen, su casa que tienen. No. La empresa, el trabajo que da mucha plata, ¿verdad? No piensan. Dicen, Señor, si tardas en venir, mucho que mejor. Pero la verdad que yo creo que ya es hora que Cristo venga. Así que la verdadera iglesia, el pueblo que aspira, hermano, a irse cuando Cristo venga, hoy, mañana o pasado, a la iglesia evangélica nunca se le va a dejar de predicar la santidad. Nunca. Porque es la demanda de Dios. Se lo dijo el pueblo aquí. En alguna ocasión, predicando, cuando Adán y Eva pecó, fueron expulsados del huerto del Edén. La creación perfecta y especial de Dios le había fallado. Le había fallado la creación, porque la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, conforme su semejanza. La creación especial de Dios. ¿Se recuerdan que cuando Él creó la naturaleza, dice que Él dijo y fue hecho? Produzca la tierra hierba, produzca la tierra flores, produzca la tierra animales de tal especie. Y dijo y fue hecho. Pero con el hombre no fue así. Dios no dijo que aparezca un hombre, un caballero hermoso, de ojos azules. No. Lo hizo un muñeco de tierra, le dio forma, y cuando lo hubo hecho, dice que sopló aliento de vida y llegó a ser un ser viviente. Pero a pesar que lo creó del polvo de la tierra, lo creó a su imagen conforme su semejanza. Más adelante, tristemente, pecan. Tanto fruto que había para comer y se atreven a comer del que Él manda que no coman. Dios cumplió su palabra: el día que comieres, moriréis. Los expulsó, pero hay algo bello y hermoso que Dios hizo. Dice que cuando los expulsó del huerto del Edén, los cubrió con pieles. Y yo le he puesto a eso, los cubrió con vestidura de misericordia. ¿Qué animal sacrificó Dios para hacerles vestuario de pieles? Hubo un sacrificio. Y en el capítulo 3, usted y yo lo sabemos, dice: Dios hizo una gran promesa, que de la simiente de la mujer nacería el que le pondría los pies en la cabeza del diablo. Al cabo del tiempo, ¿verdad? Al cabo del tiempo. Pero la historia nos narra de que, hermano, todos los descendientes que vinieron empezaron a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse. Y lo triste del caso es que no se mira
de toda esa gente antes del diluvio, hubiese gente que buscara a Dios. No había gente que buscara a Dios. Todos se corrompieron de tal manera que Dios mandó un diluvio, el cual destruyó a todos los habitantes. Y solo Noé y su familia sobrevivieron, y de ahí vino más gente. Más gente, pero continúa el pecado, continúa la maldad. Sodoma y Gomorra son arrasados con fuego y azufre y son desaparecidos de la tierra. Pero solo Sodoma y Gomorra. Pero la gente continúa multiplicándose, y la gente sigue pecando y pecando. No había nadie que en realidad pusiera el nombre de Dios en alto, reflejara a Dios, llamando a la santidad. No había nadie. El pecado se multiplicó de tal manera de que Dios, como siempre, ese Dios sabio, amoroso y misericordioso, ha de haber dicho: yo creo que ha llegado la hora en que yo forme un pueblo, para poner mi nombre allí. Y como no había un pueblo, como no existía, habían poblaciones, pero todas las poblaciones eran idólatras, pecadoras. Dios necesitaba un pueblo que desde el principio creciera con conocimiento de Él. Entonces, ¿qué hizo? Buscó a alguien y encontró a un personaje llamado Abraham. Abraham era idólatra, era pagano. Él y su familia eran paganos. No había nadie que buscara a Dios, no había nadie que representara a Dios, no había nadie. Así que Dios, para cumplir su promesa de que un día de la simiente de la mujer naciera el que iba a derrotar al diablo, Él necesitaba que existiera un pueblo que buscara a Dios. Entonces encontró a un Abraham, y yo creo que no le fue fácil a Abraham. Porque dice el capítulo 12, habiendo Dios dicho a Abraham, quiere decir que ya le había hablado. Pero como que al fin lo convenció, ¿verdad? Como que al fin Abraham estuvo dispuesto a acatar esa voz y tuvo una disposición de obedecer la demanda de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y así sucesivamente Abraham obedeció a aquel llamado. Imagínense la esposa estéril, entra de años, ya había entrado en la etapa que ya no podía tener hijos. Pero Dios cumplió su promesa e hizo que Sara se convirtiera en fértil y a sus 90 años estuviera dando a luz a Isaac. ¿Qué le parece? Por eso cuando yo, hermanos, cuando me refiero a la iglesia evangélica, yo digo, estamos llamados a exaltar, a obedecer y a vivir una vida consagrada para ese Dios que no ha hecho con el fin de tener un pueblo que lo ame, que lo obedezca, que se consagre para Él y que lo demos a conocer al mundo a través de nosotros. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Puedo decir de mi persona, este hombre ya con la cabeza blanca, arrugado, con un montón de años, y que el Señor me tenga como su representante de su santidad ante el mundo. Este es un privilegio. Es un privilegio que Dios le está dando a usted también. Ya.
Mire cómo nace Isaac. De Isaac nacen dos. Aparta a Jacob, y de Jacob viene la descendencia de Israel. Después esa descendencia va a Egipto, donde se multiplican por millones y los convierten en esclavos. Ahora, no le ha sido fácil a Dios, hermano, pero gloria a Dios, porque hasta aquí está en victoria con nosotros. No le ha sido fácil. Porque hermano, los conduce a Egipto, ahí se multiplican y ahí los convierten ¿en qué? En esclavos. En esclavos. Pero en todas esas etapas, hermano, de sufrimiento, de esclavitud del pueblo que Dios ya había formado como su representante en la tierra. Él quería manifestar su gloria y que el mundo viera la gloria de Dios en ese pueblo. La pasaron mal. Pero antes de salir de Egipto, hermano, Dios manifiesta milagros, las plagas. Les abre el mar rojo. Y el pueblo de Israel está metido en Egipto. Pero Dios necesitaba sacarlos de allí para que ellos cumplieran con el objetivo de Dios. Lo mismo que hizo con nosotros. Para que Dios pudiese cumplir sus propósitos, sus objetivos en nuestras vidas, tuvo que habernos sacado de la esclavitud del mundo. Allá no podíamos ser santos, allá no podíamos consagrarnos, allá no podíamos santificarnos, allá no podíamos orar, no podíamos leer la Biblia, no podíamos cantar alabanzas a Dios. Allá no, era necesario sacarnos de ahí. Era necesario. Somos testigos de toda esa gente, hermano, que no ha sido liberada y sacada de las tinieblas. ¿Cómo viven? ¿Cómo caminan? ¿Cómo actúan? La criminalidad, la corrupción, la maldad en el hombre sin Cristo es latente. Por eso es que, hermano, Dios sacó a Israel de Egipto. ¿Podían adorar Israel a Dios en Egipto? No. Por eso es que, hermano, Moisés cada vez que se presentaba ante Faraón, él decía: así dice el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que vayan y lo adoren en el desierto. Para que se concentren en ese Dios. Para que su mente ya no esté. Dios quería, hermano, tener una relación muy directa con el pueblo de Israel. Ellos no podían ser santos en Egipto. Su mente no podía estar directamente puesta en Dios. Era necesario. Hay veces, cuando vemos a algún creyente que deserta del evangelio y se va a echar una su vueltecita a Egipto, hermano, por eso es que Dios una y otra repetía, hermanos. Moisés tuvo que decirle al pueblo de Israel: oye, oh Israel,
porque todavía tenían un poquito la idolatría metida. Lo que decía el hermano, hicieron aquel becerro, vaya que solo ese hicieron en el recorrido porque no les fue nada bien. Los que se rebelaron en el camino o en el desierto, no les fue. Los que murmuraron, no les fue nada bien. No les fue. ¿Por qué no les fue nada bien? Porque no es posible, hermano, de que uno no sea consciente. Israel tenía que ser consciente de lo que vivieron en Egipto, de lo que pasaban en Egipto, de lo que sufrían en Egipto. Y solo el poder de Dios pudo haberlos liberado de allí. Y cuando un creyente, hermano, después de cierto tiempo frecuentar la iglesia, gozarse en la iglesia, cantar alabanzas a Dios, sentir su presencia, hermano, de lo que Dios ha hecho al habernos sacado y regresar un poco al mundo, uno dice, este creyente todavía le ha costado reconocer la misericordia de Dios en su vida. Por eso vamos a ver en el Antiguo, Dios siempre a través de los profetas, a través de Moisés, a través, hermano, de otros hombres como Josué, siempre amonestó al pueblo llamándola a la santidad. Que ya se olvidara, ya eran de Dios, ya pertenecían a Dios, ya habían sido escogidos y consagrados para Dios, apartados para Dios. Moisés, hermano, le dice a Israel, oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y además le dice, amarás al Señor, ¿qué? Amarás al Señor tu Dios. Ya no tenía que haber otro, ni un segundo, ni un tercero. Es como nosotros ahora, el único que debe de vivir y vibrar en nuestros corazones es Jesucristo. Es Cristo. Nuestro hablar Cristo, nuestro pensar es Cristo. Oye, oh Israel. Ala, yo pienso, hermano, con Moisés gritando a voz en cuello, Jehová vuestro Dios uno es. Y ese Dios lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Están llamando a una consagración, a un sometimiento, a un apartamiento. Por eso hay un montón de versículos, pero estos dos que leímos, mire la demanda de Dios. Es lo mismo para nosotros. Nosotros somos el Israel espiritual. ¿Y sabe qué responsabilidad la que tenemos? Porque a Israel le toca estar hoy en la banca. Israel nunca ha sido desechado. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Quieran o no quieran aceptarlo algunos. Israel sigue siendo el pueblo amado de Dios. Por eso es que, hermano, Israel, si algún pueblo, grupo de gente o país ha sido atacado con un montón de guerras, Israel. No hay otro país que haya sido atacado con una serie de guerras y que ninguna de ellas ha logrado prosperar ni prevalecer contra Israel. Han tratado de exterminarlo, de raerlo, de desaparecerlo de sobre la faz de la tierra hasta el día de hoy. Imagínense un pedacito de tierra en medio de ese continente asiático, o de Oceanía, o de Asia. Israel, con 21,000 kilómetros cuadrados aproximadamente. 21,000 kilómetros cuadrados. Mientras Irán, hermano,
Tiene como 1.600.000 kilómetros cuadrados. Israel 21.000. Con 9.000 habitantes. 9 millones de habitantes. Mientras que Irán, el acérrimo enemigo, con 84 millones. Pero cuidadito. Porque a pesar que Israel pecó contra Dios y hoy sigue siendo el pueblo de Dios, pero los representantes de Dios hoy se llama Iglesia Evangélica de Jesucristo. Si Israel, hermano, por promesa divina, sigue siendo el pueblo escogido de Dios, a nosotros se nos ha dado el privilegio de ser representantes de Dios. ¿Cómo no hemos de consagrarnos? ¿Cómo no hemos de santificarnos? ¿Qué le parece? Mientras usted y yo estamos en el campo de juego, los israelitas están en la banca de suplentes. Así como lo oye. Somos nosotros los que estamos en el campo de juego. ¿Cómo es nuestro juego? ¿Cómo es nuestro accionar? ¿Cómo es nuestro proceder? ¿Cómo es nuestra presentación ante el mundo? Nosotros como evangélicos, como iglesia, no podemos actuar como los famosos candidatos a la presidencia, que prometen un sinfín de cosas y a fin de cuentas de 100 promesas apenas cumplen 10. Y por eso hay un sinfín de reclamos, anarquía por todo lado, manifestaciones y huelgas. Pidiendo la renuncia, que salga, ese no sirve, nos ha mentido, etcétera. Hermano. La iglesia evangélica que está formada por nosotros en el mundo, los que nos congregamos cada noche de culto, los que leemos la Biblia, con el fin de saber los propósitos de Dios, con el fin de saber y conocer las demandas de Dios como hijo de Él que soy. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo, y vuelvo a repetir, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Esa es la demanda. Esa es la demanda. La santidad es relevante en la palabra para la iglesia. Yo debo tener mucho cuidado, hermano, en mis decisiones, en mi conducta. ¿Cómo me conduzco en mi hogar y mi matrimonio, en el trabajo como creyente? Recuerdo que un compañero fue a visitar a un empresario, dueño de la empresa. Y llegó y cuando lo vio, Dios lo bendiga, hermano, le dijo. No le contestó, sino que lo llamó. Y lo llevó a la oficina, le dijo, cuando vengas aquí no me digas hermano. Ay, ¿verdad? Imagínense que usted encuentre un hermano de la misma congregación o de alguna otra congregación y le diga, Dios lo bendiga, hermano. Gracias, hermano. ¿Verdad? O ni siquiera le diga hermano, sino que le diga solo gracias. Tenemos, hermano, es que miren, hermanos, yo doy gloria a Dios de pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Hay tanto que hablar de la santidad, hermanos.
Ahí en San Juan capítulo 17, ya casi, ¿cómo se va el tiempo de rápido, verdad? Ahí en San Juan capítulo 17, mire lo que Cristo quería lo que Cristo deseaba para su pueblo. Dice 16 y 17. Oiga, no son ¿de dónde? Del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oiga, lo que Cristo deseaba para su pueblo, para su iglesia. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué corazón, qué deseo, qué profundidad. Porque ya, hermano, el Señor Jesucristo ya sentía el calor de ese pueblo llamado iglesia. Y Él quería que a través de esta oración sacerdotal del capítulo 17, le está diciendo a su Padre: Padre, esta mi iglesia está en el mundo, pero ya no son del mundo. Pero como están en el mundo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No se puede, hermano, Jesucristo nunca hubiera podido expresarse de tal manera si Él no hubiera aprendido a vivir una vida sumisa a su Padre, una vida de obediencia a su Padre mientras estuvo en la tierra. Jesucristo tuvo razones suficientes como para decir: no, yo pensé que estar en medio de este pueblo, esta gente me iba a respetar y me iba a reconocer si estoy esforzándome por ser amoroso, piadoso, misericordioso, sanador para ellos. Y me persiguen para ponerme trampas, me aparecen por ahí para ponerme pruebas satánicas, diabólicas. Cristo tuvo razones suficientes como para decir: Padre, mejor me voy para allá, que esto se lo lleve el diablo. Pero ¿sabe qué tuvo que hacer Cristo para poder llegar a la cruz y ser digno de morir? Para tener hoy un pueblo que debemos de amarlo con todo el alma. Se santificó. No tenía que haber ni la más mínima mancha, hermano, de pecado en la vida de Cristo. No tenía que haber. Tiene que ser limpio, consagrado, intacto. Y como Él estaba sabido que lo iba a lograr hasta el último momento, de decir en la cruz: consumado es. La factura que esta generación pecadora debía ya está pagada. Ya está pagada. Consumado es. Pero antes, Jesucristo sabía que si Él no se santificaba, Él no podía ir a la cruz a morir. Imagínense que para ir a la cruz tenía que santificarse, tenía que purificarse. Qué cosa es verdad, que a veces nuestra mente tal vez no dice: no puedo hacer aquí.
para que yo sufra por él, que yo tengo que ser prudente, tengo que ser una persona recta, por ese pecador, por él tengo que santificarme. ¿Cómo hacer eso? Pero esa es la mente nuestra. Pero Cristo sabía que la única manera de poder morir por la raza humana era necesario tener una vida intachable, limpia, santa. Y lo logró. De tal manera de que él en su oración, por eso le dice en la oración a su Padre: están en el mundo, pero ya no son del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál era el deseo de Cristo para su iglesia? Que Dios los santificara, que Dios nos santificara. Ese es el deseo, que nos haga santos cada día. Quiere decir que si dejamos de ser santos, qué difícil, hermano, poder agradar a Dios así. Por su gran misericordia es que estamos todavía vivos, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios nos llama a la santidad. Por último, allí en el libro de los Efesios, capítulo 5, verso 26. Efesios, capítulo 5. Verso 26 y 27, dice así: hablando de la iglesia, dice, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire, qué trabajo el del Señor. O sea, para que la iglesia sea una iglesia sin mancha y sin arruga, Jesucristo se santificó, se consagró. Se consagró. No nos olvidemos que el Señor va a presentar a la iglesia ante su Padre. Y Él está diciendo que Él, dice el verso 26, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Porque de otra manera, difícilmente, dice, para presentársela gloriosa para sí. Yo creo que la mayor satisfacción, hermanos, que va a tener Cristo en aquel día es que hayamos nosotros apercibido su palabra. Que no la hayamos tenido como un adorno en nuestra vida, sino que esta palabra, que si es posible podamos leer aunque sea un versículo todos los días. Esta palabra nos santifique, nos prepare, porque ese es el anhelo de Cristo. Esto es lo que quiero que usted se lleve en su mente también, de que el Señor, hermano, quiere tener ese privilegio, ese orgullo, esa satisfacción de decirle a su Padre: Padre, aquí te presento a mi esposa. Padre, mírala.
Mírala por todos los ángulos, sin mancha y sin arruga. ¿Qué le parece? Por eso Cristo se santificó, se consagró. A veces por ahí hay unas discusiones del marido con su mujer porque el marido está regañando a sus hijos, diciéndole: no quiero que cuando entren ahí, entren borrachos. Y la mujer le dice: ¿y para qué les está diciendo eso si tú eres el primero que entra borracho aquí? ¿Tiene peso eso? No lo tiene. Pero sí tiene peso cuando el padre es un padre ejemplar, apartado de vicios, y él puede establecer reglas. Le dicen: mis hijos, nunca quiero ver entrar a alguien aquí con olor a licor o tomado, porque yo no les he dado ese ejemplo. Y el día que lo hagan, con todo el derecho, los voy a disciplinar. Y si ustedes no quieren sujetarse a mi disciplina, pues ustedes pueden coger sus cositas e irse a vivir donde quieran vivir libremente, como a ustedes les guste. Por supuesto, hermano, y con esto termino, el Señor Jesucristo quiere tener esa satisfacción cuando venga a traer a la iglesia y se la presente a su padre, le diga: Padre, aquí te presento a mi esposa, a la iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Porque Cristo tendrá la libertad de decir: yo les di el ejemplo, yo fui el modelo. Nunca se agarre usted de otro creyente que cayó o está cometiendo pecado, diciendo: hermano, sí, uno que tiene más tiempo que yo, mire cómo vive, y ¿por qué no voy a? Yo también. Nunca se agarre. Mire a Cristo. Mire a Cristo. Mire a Cristo. Él es nuestro modelo de santidad. Él es nuestro modelo de consagración. Él es el modelo de la diferencia entre algunos creyentes que no han sabido mantener su pureza, su consagración y su fidelidad. Dios tuvo razón al reclamarle, pedirle y demandarle a Israel que fueran santos. Yo soy Jehová vuestro Dios, santo. Jesucristo también tiene todo el derecho de decirnos a nosotros. Él se santificó por usted y por mí, se consagró por usted y por mí. Entonces hoy, en agradecimiento, para darle a conocer al mundo de la santidad de Cristo, yo me voy a santificar. Voy a vivir una vida de santidad, aunque me cueste, pero voy a tratarlo. Que Dios nos bendiga. Vamos a hacer una breve oración. Pasaríamos noches hablando de la santidad. Pero ese es el llamado. Yo creo que de toda la demanda del Señor, la primera que encabeza es la santidad. Él lo declaró: soy santo porque yo soy santo. Así que la santidad encabeza la demanda de Dios para nosotros, los que formamos su iglesia. Padre, muchas gracias
por darnos esta bendición, Señor. Gracias por ser el ejemplo de santidad y consagración, Jesús. Cuando estuviste en la tierra, lo viviste, lo demostraste. Hasta el último momento de tu existencia en la tierra. Cuando resucitaste de la tumba y regresaste a la diestra de tu Padre, nos dejaste un legado maravilloso. Nos dejaste un modelo de consagración y santidad. ¿Por qué no hemos de vivir nosotros también esforzándonos a ser santos? Concédenos estar dentro de esa iglesia que la vas a presentar a tu Padre, sin mancha y sin arruga. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.